A las 5 de la mañana, mi vecino tocó la puerta de mi casa totalmente alterado y me dijo: «Hoy no salga, quédese dentro, ya verá por qué». Hice lo que me dijo. A las 11 de la noche, un grupo de desconocidos vino a buscar a mi nuera. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. A mi edad, el sueño ya no es profundo ni continuo. Suelo despertarme varias veces durante la noche, pero esta noche fue diferente. Lo que me despertó no fue el reloj ni la luz tenue del amanecer, sino una serie de golpes frenéticos en la puerta principal. Eran sonidos secos, desesperados y urgentes, no los golpecitos educados de una visita, sino como si alguien intentara, con todo el pánico del mundo, sacudir la puerta de mi casa. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Me incorporé tambaleándome de la cama y vi en el reloj digital de la mesita que eran las 5 de la mañana. ¿Quién podría venir a mi casa a esa hora, con tanta desesperación? Avancé con pasos temblorosos hacia la puerta principal. Me asomé por la mirilla diminuta. Era don Ernesto, mi vecino viudo que vivía justo enfrente. Siempre fue un hombre amable, pulcro, con la ropa perfectamente planchada, pero el hombre que estaba del otro lado de la puerta no se parecía a él. Su cabello blanco estaba despeinado, su rostro normalmente afable lucía pálido, marcado por las arrugas del miedo. Solo llevaba puesto un pijama y una bata, temblando bajo el frío cortante de la madrugada. Una sensación de inquietud me recorrió el pecho. Giré con cuidado la perilla y entreabrí la puerta apenas un poco, lo suficiente para hablar, pero manteniendo el cerrojo de seguridad puesto. «Don Ernesto, ¿qué pasa?». Intenté mantener la voz firme. Su voz temblaba, jadeante, y su aliento formaba nubes blancas en el aire helado. «Señora Teresa, escúcheme bien». Se acercó más a la rendija, con los ojos muy abiertos, llenos de urgencia. «Hoy no salga por nada del mundo. No abra la puerta aunque alguien toque. Cierre bien y quédese dentro. Créame, luego entenderá». Sus palabras fueron como fragmentos de hielo clavándose en mi mente. No tuve tiempo de reaccionar ni de hacerle más preguntas. Él ya se había dado la vuelta, tambaleándose, y entró en su casa, cerrando de golpe la puerta. El sonido retumbó en el silencio de la calle, dejando un vacío amenazante. Me quedé inmóvil detrás de mi puerta. El calor del sueño se había desvanecido. Solo quedaba un frío que me calaba hasta los huesos. Sin pensarlo 2 veces, cerré la puerta con fuerza, eché 2 vueltas de llave y revisé cuidadosamente la puerta trasera y todas las ventanas. La sensación de inquietud me envolvía como un lazo invisible que se apretaba cada vez más. La advertencia de don Ernesto, un hombre siempre sereno, ahora pesaba sobre mí con una fuerza terrible. Todo el día se volvió una espera interminable llena de miedo. Me quedé pegada a la ventana, mirando hacia la calle vacía, buscando algún signo que explicara sus palabras. El tiempo avanzaba lento, en un silencio tenso. Al caer la tarde, la oscuridad se apoderó de la casa. No me atreví a encender muchas luces, solo dejé una lámpara amarillenta en la sala. Alrededor de las 11 de la noche, mientras me quedaba dormida en el sofá del cansancio, sonó el timbre. Esta vez no fue un golpe desesperado, sino un timbrazo lento, pesado, con autoridad. El corazón me golpeó el pecho. Me acerqué en silencio y miré por la mirilla. Bajo la luz amarilla del porche, 3 hombres desconocidos estaban allí. Uno, alto y delgado, de rostro huesudo y con una chaqueta de cuero, se encontraba al frente, con la mirada afilada como una navaja. Detrás de él, 2 tipos corpulentos, con el cuello y los brazos cubiertos de tatuajes amenazantes. Aun con la puerta de madera entre nosotros, podía oler el humo de cigarro y el alcohol barato que se colaban por la rendija. Un olor a peligro. El hombre alto habló con voz dura, lo suficientemente fuerte para que escuchara cada palabra. «Abra la puerta. Sabemos que el matrimonio Herrera está ahí adentro». Todo mi cuerpo comenzó a temblar. Me aferré con fuerza al picaporte para mantenerme en pie, tratando de responder a través de la puerta gruesa. Se equivocan de persona. Mi hijo está de viaje.
y a mi nuera no la he visto desde esta mañana». El hombre alto y delgado soltó una risa seca y escalofriante. Sacó un papel arrugado del bolsillo de su chaqueta y lo acercó al ojo de la puerta para que yo lo viera. Aunque la imagen era borrosa y distorsionada, me quedé helada al reconocer la firma familiar de mi hijo al final de la página. Era la letra de Julián, no había duda. «Las deudas se pagan», dijo el tipo, con una voz fría como el hielo. «Tu hijo y su esposa nos pidieron prestada una cantidad considerable para un negocio. Hoy vence el plazo». Sentí que la cabeza me daba vueltas. Julián nunca me había dicho nada de eso. Desesperada, temblando, intenté llamar a mi hijo y a mi nuera, pero lo único que obtuve fue un silencio aterrador del otro lado de la línea. No tenía otra opción. No sabía quiénes eran. No entendía lo que estaba pasando, pero sabía que no podía dejar que mi hijo corriera peligro. Corrí a la cocina, tomé la vieja caja de galletas donde guardaba todos mis ahorros de toda la vida. Los reuní todos, sin contarlos. Volví a la puerta, la abrí apenas lo necesario, con la cadena de seguridad aún tensa. Con manos temblorosas, pasé el fajo de billetes por la rendija. El hombre lo arrebató bruscamente, lo miró por encima sin mucho interés y lo metió en el bolsillo de su abrigo. «Por ahora basta», dijo, sin un ápice de gratitud en su tono. «Volveremos pronto por el resto, y ni se le ocurra llamar a la policía si no quiere que le pase algo a su hijo». Antes de irse, lanzó una mirada hacia el interior de la casa, sus ojos recorriendo con codicia los muebles viejos. Luego él y sus compañeros se marcharon sin hacer ruido, sus siluetas fundiéndose con la oscuridad espesa de la noche. Cerré la puerta de golpe, me apoyé contra ella y me dejé deslizar lentamente hasta el suelo frío. No podía entender lo que estaba ocurriendo. Casi al mediodía del día siguiente, el sonido familiar de una llave girando en la cerradura rompió el silencio. La puerta se abrió y Julián entró, trayendo consigo el sol y el aire fresco del exterior. «Mamá, ya llegué». Su voz sonaba alegre, llena de energía. Su rostro estaba un poco más bronceado después del viaje con algunos vecinos, y aún tenía una sonrisa luminosa en los labios. Llevaba en la mano una pequeña bolsa de papel. «Tengo un regalo para ti, mamá». La sonrisa de mi hijo fue como una cuchillada directa al corazón. Él todavía vivía en su mundo feliz, un mundo sin hombres tatuados, sin amenazas, sin aquel maldito papel de deuda. Al ver las ojeras marcadas bajo mis ojos y mi semblante agotado, su sonrisa se desvaneció un poco. «Mamá, ¿no te sientes bien? Te ves muy cansada. ¿Pasó algo mientras yo no estaba?». No tuve fuerzas para responder. La garganta se me cerró. En silencio, tomé la bufanda que me ofrecía y la dejé sobre la silla cercana. Apreté su muñeca con una mano helada y cerré la puerta con llave. Lo llevé, aún confundido, hasta la mesa del comedor. Sin decir palabra, abrí el cajón y saqué el papel arrugado que aquellos hombres habían dejado tirado en el suelo la noche anterior. Lo puse sobre la mesa, frente a Julián. Él lo miró, luego me miró a mí, con expresión de desconcierto. «¿Qué es esto, mamá?». Tomó el papel, al principio con desinterés, pero pronto su mirada se detuvo en la fila interminable de ceros. Sus cejas se fruncieron levemente, y entonces, al llegar a la firma al final de la hoja, la sonrisa que quedaba en su rostro se congeló y desapareció. Su cara se puso pálida, tan blanca como el papel que sostenía. Sus manos, antes firmes, comenzaron a temblar. Balbuceó con dificultad, como si algo le obstruyera la garganta. ¿Qué es esto? Mamá, ¿de dónde sacaste esto?». Fue entonces cuando por fin pude hablar. Mi voz estaba ronca, cansada. Le conté todo lo que había pasado la noche anterior, desde la advertencia desesperada de don Ernesto al amanecer, hasta la aparición de los 3 cobradores y el fajo de dinero que tuve que entregarles, los ahorros de toda mi vida. Con cada palabra que salía de mi boca, el rostro de Julián se volvía más pálido. Se quedó helado, negando con la cabeza una y otra vez, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «No, no puede ser. Mamá, no es lo que usted piensa». Se apresuró a explicarse,
con una voz llena de confusión y un dejo de esperanza frágil, como si quisiera convencerse a sí mismo. Este dinero era un préstamo que Camila pidió para abrir la tienda de cosméticos que tanto soñaba. Dijo que los trámites bancarios eran muy complicados y que necesitaba el dinero con urgencia, así que un préstamo privado sería más rápido. También dijo que mi historial crediticio era mejor que el suyo, y por eso me pidió que firmara a mi nombre solo como garantía. Todo lo demás, los pagos de intereses y capital, ella prometió encargarse de todo. Su voz se fue apagando poco a poco. La seguridad inicial se transformó en duda. Sacó el teléfono del bolsillo, las manos temblorosas mientras marcaba el número de Camila. Se llevó el teléfono al oído y mi corazón se apretó con cada tono que sonaba. Primera llamada. El número que usted marcó no está disponible. Por favor, intente más tarde. Marcó de nuevo. Segunda vez. Tercera. El resultado fue el mismo. La voz fría y mecánica de la operadora. El desconcierto empezó a reflejarse en sus ojos. Salió de la pantalla de llamadas y abrió la aplicación de mensajes, donde ambos solían hablar todos los días. Escribió rápido. Camila, ¿dónde estás? Llámame urgente. Presionó enviar, pero el mensaje no se envió. En su lugar, apareció una notificación helada en la pantalla. No puedes enviar mensajes a esta persona. Lo había bloqueado. La verdad, cruel y dura, le cayó como un balde de agua fría. Desesperado, salió de la aplicación y abrió las redes sociales, buscando alguna pista. Escribió el nombre de Camila en la barra de búsqueda. No hubo resultados. Su perfil, antes lleno de fotos felices, de palabras dulces, de momentos compartidos, había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Mi hijo apoyó la cabeza sobre la mesa, cubriéndose el rostro con las manos. Sus amplios hombros comenzaron a temblar. Los sollozos ahogados, contenidos a la fuerza, estallaron en medio del silencio de la habitación. No gritó, no lloró a voz en cuello. Era el colapso silencioso de un hombre traicionado y empujado al abismo por la persona que más amaba. En ese instante, los dos comprendimos la verdad. Camila lo había planeado todo. Había usado el amor y la confianza absoluta de Julián como arma, tendiéndole una trampa de deudas meticulosamente calculada. Y cuando consiguió el dinero, desapareció, cortando toda comunicación, borrando cada rastro. Al ver a mi hijo destruido, una llama de ira y determinación se encendió dentro de mí. El dolor puede paralizarte, pero la rabia a veces es lo único que te obliga a levantarte. No podía quedarme allí llorando. Necesitaba respuestas. Tenía que saber qué demonios había pasado con mi familia. Y sabía que la única persona que podía dármelas estaba justo al otro lado del callejón. A través de la ventana de la cocina, vi la casa de don Ernesto, aún en silencio. Mi mirada se detuvo en su puerta, donde hacía unas horas se habían escuchado los golpes desesperados. Su advertencia no había sido una alucinación. Había sido una profecía aterradora que se hizo realidad. Reuní todo mi valor. Fui al jardín, corté algunas guayabas recién maduras, su fruta favorita, y las coloqué con cuidado en un platito. Era tanto una excusa como una forma tardía, pero sincera, de agradecerle. Con el plato en la mano, salí de casa. Respiré hondo el aire de la tarde y crucé hacia su puerta. Los golpes que di esta vez fueron suaves, vacilantes, muy distintos a los violentos del amanecer. Unos segundos después, la puerta se abrió. Don Ernesto estaba allí. Se veía más tranquilo y presentable que la mañana anterior. Pero cuando me vio, en sus ojos apareció un destello de preocupación y una profunda compasión. Él sabía por qué había ido. «Señora Teresa», dijo en voz baja, y se hizo a un lado. «Pase, por favor». Entré. Su casa era pequeña, pero sorprendentemente ordenada y limpia. En el aire flotaba un leve aroma a madera vieja y a libros antiguos. En la pared color crema colgaban varios diplomas amarillentos por el paso del tiempo, enmarcados en sencillos marcos de madera. Dejé el plato de fruta sobre una pequeña mesa junto al sofá. «Gracias, don Ernesto»,
dije, y fui directo al grano, incapaz de contener la impaciencia que me quemaba por dentro. Le estoy muy agradecida por su advertencia. Si no hubiera sido por usted, quizás anoche no habría sabido qué hacer. Pero, por favor, dígame, ¿cómo supo todo eso? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Él suspiró, un suspiro pesado, como el de alguien que ha visto demasiadas cosas malas en su vida. No respondió de inmediato, fue a preparar té. Cuando colocó entre mis manos la taza humeante con aroma a manzanilla, se sentó en el sillón frente a mí y me miró directamente a los ojos. Señora Teresa, antes de jubilarme, trabajé como policía en esta zona durante casi 30 años. Los ojos y oídos de un viejo policía no se pierden tan fácilmente. Sus palabras me dejaron helada. Así que el vecino amable y callado que vivía frente a mi casa tenía un pasado como ese. Todo empezaba a tener sentido. Comenzó a relatar lo sucedido, con voz pausada, pero cada palabra caía como un golpe seco en mi mente. A eso de las 4 de la mañana de ayer, cuando aún no amanecía, me despertó el sonido de un coche que frenó bruscamente frente al callejón. Un ruido estridente, extraño en la calma del vecindario. Luego vinieron las voces discutiendo. Al principio eran susurros, pero poco a poco se hicieron más fuertes, más tensas. Su instinto policial despertó. Corrió la cortina y miró por la ventana. Bajo la luz amarillenta y débil del farol, una escena lo dejó sin aliento. Vi a su nuera Camila, frente a 3 hombres junto a un auto oscuro. Llevaba una maleta grande, y reconocí de inmediato a uno de ellos. Su mirada se volvió fría. Era un tipo apodado El Martillo. Es uno de los matones más conocidos de una banda de prestamistas delictivos de la zona que se hacen llamar El Toro. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Una banda? ¿Usureros? Palabras que solo había escuchado en las películas, ahora eran parte de mi propia vida. Don Ernesto continuó, intentando repetir con exactitud lo que había escuchado. Dijo que la voz de Camila, en ese momento, era completamente distinta a la que todos conocíamos, ni dulce ni amable, sino fría, desafiante y calculadora. «Ya te lo dije», dijo ella entre dientes. «El dinero ya lo transferí, aquí no queda nada. Si quieren cobrar, búsquenlo a Julián. Él es el que aparece en los papeles del préstamo». Uno de los hombres gruñó con voz ronca. «¿Crees que somos idiotas? Ese burócrata de pacotilla no tiene ni un peso para pagar semejante deuda». «¿Y entonces?», relató don Ernesto. Camila soltó una risa sarcástica, una risa que él describió como helada hasta los huesos. «Esta noche regresa de su viaje, espérenlo y vayan a su casa a cobrarle. No se preocupen, la vieja que vive ahí no tiene ni un centavo, pero la casa vale. Métanle presión y ya está». La taza de té entre mis manos se había enfriado sin que lo notara. Cada palabra de Camila, repetida por don Ernesto, era como una puñalada invisible directo al corazón. La vieja de la casa. Así que, para ella, yo no era más que una vieja inútil. La casa que mi esposo y yo construimos con el sudor y el esfuerzo de toda una vida, para ella no era más que una garantía con la que podía empujar a mi hijo y a mí directo a la boca del lobo. Después de decir eso, continuó don Ernesto, con una voz cansada, la muchacha lanzó las llaves de su coche a uno de ellos, subió a ese auto oscuro y desapareció entre la niebla. Los matones también se subieron al coche de Camila y se fueron enseguida. Dijo que se había quedado paralizado frente a la ventana durante varios minutos, intentando digerir lo que acababa de presenciar. Supo de inmediato que volverían. Volverían por la noche, cuando Julián regresara, tal como Camila les había indicado. Por eso tuve que golpear la puerta de su casa a las 5 de la mañana, concluyó. No sabía qué más hacer. Solo esperaba que de alguna manera pudiera evitarlos, al menos esa mañana, para tener tiempo de prepararse. Dejé la taza de té sobre la mesa, con las manos temblando sin control. La verdad era más cruel de lo que jamás podría haber imaginado. Camila no solo había engañado a mi hijo, no solo había huido con una deuda enorme. Ella, de manera fría y calculadora, les había mostrado el camino a los lobos hasta la puerta de nuestra casa. Nos había convertido en piezas de sacrificio en su tablero.
Después de salir de casa de don Ernesto, volví con el corazón hecho pedazos. La verdad que él acababa de revelar era aún más despiadada de lo que podía soportar. Los 3 días siguientes pasaron en un silencio aterrador. Julián casi no dijo palabra. Se encerraba en su habitación, con la mirada perdida en la ventana. Sabía que se estaba castigando, culpándose por haber confiado ciegamente. Y yo vivía con un miedo constante. Cada vez que escuchaba un coche detenerse frente a la casa, el corazón se me encogía. Sabía que volverían. No era una posibilidad, era solo cuestión de tiempo. Y entonces, nuestro temor se hizo realidad. Una tarde abrasadora, de esas en las que uno cree que nada oscuro puede ocurrir, ellos llegaron. Esta vez no tocaron la puerta. Los golpes sonaron secos, violentos, como si alguien la estuviera pateando con furia. Toda la casa tembló. El hombre alto y huesudo del otro día era nuevamente el que lideraba. Su voz áspera atravesó la madera. «¡Abran la puerta! ¡Se les acabó la diversión, vieja!». Julián dio un salto, salió corriendo de su cuarto. Aunque su rostro seguía demacrado, en sus ojos apareció un destello de protección. Me hizo una seña para que retrocediera, y tratando de mantener la calma, les habló a través de la cadena de seguridad. «Estamos haciendo lo posible. Por favor, denos un poco más de tiempo afuera». El líder soltó una carcajada despreciativa, un sonido escalofriante. «¿Tiempo? Su tiempo se mide en intereses diarios, idiota. Si hoy no hay dinero, saquen sus cosas y lárguense de la casa». Otro gritó desde atrás. «Apúrense, no tenemos todo el día para jugar con ustedes». Sabiendo que no se podía razonar con ellos, corrí temblando a mi habitación. La esperanza se había extinguido. Solo quedaba la desesperación. Abrí una vieja caja de madera, donde guardaba los últimos recuerdos de mi vida. Dentro estaban los pendientes de oro que mi madre me había dejado antes de morir, y el anillo de bodas que mi esposo me puso en el dedo más de 40 años atrás. No eran solo objetos, eran memoria, eran una vida entera. Las lágrimas me corrían sin detenerse, pero sabía que no tenía otra opción. Salí con la caja en las manos, la voz entrecortada por la emoción. «Por favor, acepten esto, es todo lo que nos queda. Les prometo que pagaremos todo, de verdad». Entreabrí la puerta y pasé la caja por la rendija. El hombre la tomó con brusquedad, la volcó sobre su mano y las joyas cayeron, emitiendo un sonido pequeño y triste. Frunció los labios con una expresión llena de desprecio. «¿Esto nada más? No alcanza ni para pagar los intereses de una semana», gruñó. «La próxima vez que volvamos y no haya suficiente dinero, no nos culpen si sellamos este chiquero». Dicho eso, se dieron la vuelta y se marcharon, dejando atrás insultos y miradas llenas de odio. Julián y yo nos quedamos allí, mirando la puerta que había quedado abollada por una patada. Luego, los dos nos dejamos caer al suelo, completamente derrotados. Se acabó. Todo se había acabado de verdad. Nos quedamos así, sumidos en el silencio del fracaso. Pero no habían pasado ni 5 minutos cuando el timbre volvió a sonar. Esta vez no fue un golpe violento, sino un timbre suave, educado, casi vacilante. Nos sobresaltamos. Julián se levantó de un salto y miró por la mirilla. Se volvió hacia mí con el rostro lleno de confusión y miedo. «Mamá, es uno de ellos». Volvió solo. El corazón me latía con fuerza. ¿A qué había vuelto? ¿A llevarse lo poco que quedaba? Contuvimos la respiración, sin movernos. El hombre afuera parecía muy paciente. Tocó el timbre otra vez, con la misma suavidad que antes. Era el más callado del grupo, el que siempre se quedaba atrás cuando venían. Su rostro no era amenazante, pero su silencio me ponía aún más nerviosa. Reuniendo todo mi valor, le hice una señal a Julián y abrí la puerta apenas un poco, sin quitar la cadena. El hombre estaba allí, y no se veía tan intimidante como había imaginado. Me miró directo a los ojos, sin apartar la vista. Su voz era grave y tranquila, completamente distinta al papel de matón que había interpretado antes. «Señora Teresa, por favor no se asuste. Soy Ángel Moreno. Necesito hablar a solas con usted y su hijo». Sus palabras me dejaron helada. Sabía mi nombre. Y ese tono no era el de un cobrador. Sacó con calma de su chaqueta una cartera de cuero gastada y me la mostró. Dentro, bajo una capa de plástico transparente,
Había una placa policial con su foto, nombre y cargo. Ángel Moreno, agente encubierto. Julián y yo nos quedamos paralizados, sin poder articular palabra. Mi mente estaba en blanco. ¿Qué estaba pasando? Al ver que aún dudábamos, él continuó con el mismo tono sereno. Lamento lo que usted y su familia han tenido que pasar. Estoy infiltrado en la banda de El Toro para investigar su red de préstamos ilegales y lavado de dinero. Lo que acaban de vivir era parte de mi cobertura. Echó un vistazo hacia la calle, como asegurándose de que nadie lo seguía, y añadió: sé que el señor Ernesto, su vecino y ex policía, la advirtió. Hemos estado vigilando a esta banda durante mucho tiempo, y el expediente del señor Ernesto nos ha ayudado bastante. Mencionarlo disipó la última duda que quedaba en mí. Nadie más podía saber eso. Con las manos temblorosas, quité la cadena y abrí la puerta por completo para dejarlo pasar. Ángel entró y cerró la puerta con suavidad. Se quitó la chaqueta de cuero, dejando ver una camisa sencilla debajo. Parecía un hombre común, de no ser por su mirada aguda y alerta. Se sentó en la misma silla donde el cobrador había estado minutos antes, y su expresión se volvió seria. El problema de usted es mucho más grave de lo que imagina, señora Teresa, dijo. Su nuera, Camila, no es solo una deudora fugitiva. Hizo una pausa y miró directamente a Julián, que mantenía la cabeza agachada. Tenemos pruebas de que ella es un eslabón importante en la red. Ella ayudaba a blanquear dinero a través de falsas inversiones, como esa supuesta tienda de cosméticos de la que le habló. Ella seducía a personas ingenuas como tú, para que pidieran préstamos a su nombre, y luego se quedaba con el dinero y desaparecía, dejando la deuda al nombre de la víctima y una fachada legal para su banda. Julián levantó la cabeza. Su rostro se puso pálido, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Su esposa no solo era una estafadora, sino también cómplice de una organización criminal. Entonces Ángel se volvió hacia mí con una mirada llena de determinación. Señora Teresa, hoy vine porque necesito su ayuda. Necesitamos que usted y Julián sigan interpretando a las víctimas acorraladas. A partir de ahora, cada acción suya será supervisada y guiada por nosotros. Su cooperación nos ayudará a tender una gran red, atrapar a toda la banda y, lo más importante, encontrar dónde se esconde Camila. Miré a Julián, mi hijo, desmoronándose por completo. Miré a mi alrededor, a esta casa que contenía toda mi vida, lo que estábamos a punto de perder. Una sensación extraña comenzó a crecer dentro de mí. El miedo seguía ahí, pero empezó a ceder su lugar a algo más poderoso: la ira y la determinación. No podía permitir que destruyeran a mi familia así. Ya no era una anciana temblorosa detrás de una puerta. Asentí con firmeza, mirando directamente a los ojos del agente encubierto. ¿Qué tengo que hacer? Desde ese momento, sentí como el miedo que siempre me había acompañado empezaba a solidificarse, convirtiéndose en algo duro y afilado. Ya no era solo una madre preocupada por su hijo. Me había convertido en una aliada, una pieza dentro de una investigación de la que dependía el futuro de mi familia. Nuestra primera reunión tuvo lugar 2 días después, no en casa, sino en una pequeña cafetería discreta, escondida en un callejón del suburbio. Ángel quería garantizar la máxima seguridad. Vestía de civil, con una camisa de cuadros y pantalones caqui. Parecía un oficinista cualquiera escapando del trabajo. Nadie podría imaginar que ese mismo hombre, 2 días atrás, había fingido ser un matón tatuado. No vino solo. Lo acompañaba un hombre de mediana edad, con gafas de montura gruesa y el cabello entrecano perfectamente peinado. Ángel lo presentó como el abogado Montalvo, un experto en delitos financieros que colaboraba con la policía. El abogado tenía una mirada penetrante, capaz de leer a la persona que tenía enfrente. Nos estrechó la mano a Julián y a mí con un apretón firme y confiable. Después de pedir café, el abogado Montalvo fue directo al grano. Se puso unos guantes delgados y extendió sobre la mesa el documento de deuda que yo había guardado con tanto cuidado. Lo examinó con una pequeña lupa. Tras unos minutos de silencio, levantó la vista, con expresión decidida.
Tal como sospechaba, dijo. La empresa de préstamos mencionada aquí, Finanzas Prósperas, es una empresa fantasma. La dirección registrada corresponde a un terreno baldío en las afueras. El sello también es falso, señaló unas letras diminutas al final del contrato. Este es un contrato trampa típico. Los intereses usureros están ocultos bajo cláusulas complicadas de penalizaciones y cargos administrativos. Está diseñado para que el deudor nunca pueda terminar de pagar. Cada palabra que salía de su boca me hacía sentir el pecho más pesado. Julián, a mi lado, tenía las manos entrelazadas sobre las piernas, apretando con tanta fuerza que se le pusieron blancas. En ese momento, Ángel habló. Miró directamente a mi hijo, con voz seria pero comprensiva. Julián, sé que esto es muy difícil, pero necesito que revises todos los recuerdos y dispositivos electrónicos que Camila haya podido usar. Cada detalle, por pequeño que sea, puede ser una pista, un correo viejo, un mensaje eliminado, una conversación que te pareció rara, cualquier cosa. Al mirar a mi hijo, supe que Ángel le estaba pidiendo algo cruel. Cada clic, cada vez que pasaba por una foto vieja, sabía que era como usar un trozo de vidrio para cortar una herida que aún no había sanado. Pero Julián solo asintió en silencio. En su mirada había una determinación dolorosa. Esa noche, nuestra casa quedó envuelta en un silencio extraño. Julián se sentó frente a la vieja laptop que Camila había dejado, esa que antes casi nunca tocaba. El sonido constante del teclado resonaba en la oscuridad. Yo no dormí. Me quedé en la sala, tejiendo un suéter a medio terminar, fingiendo estar concentrada, pero en realidad solo quería acompañarlo. Cerca de la medianoche, escuché que el clic del ratón se detuvo. Luego, una maldición apenas audible salió de la boca de Julián. Me levanté enseguida. En la pantalla aparecía el historial del navegador, lleno de nombres desconocidos. Casino Juan Kim, Ruleta de la Suerte 24/7, Mundo del Póker Online. Decenas de transacciones pequeñas pero constantes realizadas en horas imposibles, pasada la medianoche, cuando Julián ya dormía profundamente. La muchacha había convertido nuestra casa en su propio casino. Pero eso no era lo peor. Julián, temblando, abrió una carpeta de fotos escondida con mucho cuidado, llamada Proyecto. Dentro no había planes de negocio de cosméticos, sino varias fotos de Camila con un joven atractivo. Se veían muy cercanos, abrazados, brindando en un bar elegante iluminado con luces de neón. Julián se quedó helado. Murmuró: «Yo nunca estuve en ese lugar». Mientras Julián luchaba con los restos digitales de su vida, yo empecé mi propia tarea. Decidí finalmente limpiar las cosas que Camila había dejado, algo que había estado posponiendo por mucho tiempo. Abrí cada cajón, doblé cada prenda. Cada objeto era un recordatorio de su mentira. En el tocador, debajo del papel decorativo viejo, mis dedos tocaron algo duro. Era una libreta pequeña, de tapa negra. Mi corazón latía con fuerza. Dentro, además de listas de compras de maquillaje y vestidos, había páginas sueltas con anotaciones rápidas escritas en un código extraño. Leí una y otra vez, tratando de unir las piezas. Ricardo, configurar IP falsa Puebla. Transferir 20% a El Toro. Boleto solo de ida, Acapulco. ¿Qué significaban esos nombres, esos lugares? El Toro. ¿No era ese el nombre de la banda de la que había hablado don Ernesto? Al día siguiente, llevamos todo lo que habíamos descubierto a Ángel en otra reunión. Cuando Julián le mostró la foto, Ángel apenas la miró y asintió enseguida. Ricardo Montes, 28 años, experto en seguridad informática, trabajó para una empresa grande. Renunció hace 2 meses sin explicación. Ya lo tenemos como sospechoso de complicidad. Luego le entregué la libreta. Cuando Ángel pasó las páginas, sus ojos se iluminaron claramente. Señaló las líneas desordenadas. Aquí está. Este es el fragmento que nos faltaba. Puebla, Acapulco, no son simples notas, es su plan de fuga. Tomó una servilleta del escritorio y dibujó flechas y círculos torcidos para explicarnos, a 2 personas mayores sin idea de tecnología, cómo funcionaba todo. Su esquema es muy sofisticado, dijo.
El enorme préstamo a nombre de Julián, Camila nunca lo usó para abrir la tienda. Lo transfirió a decenas de cuentas bancarias de personas pobres a las que convencía con una pequeña comisión. Desde ahí, ese tal Ricardo usaba sus habilidades para convertir todo en criptomonedas, las metía en plataformas internacionales de juego para lavarlas y luego las retiraban en otro lugar como dinero limpio. Rodeó con un círculo la palabra Puebla. Aquí realizaban las transacciones finales, y Acapulco, subrayó el nombre, era el destino final. Con el dinero limpio comprarían boletos y desaparecerían del país. La tienda de cosméticos fue solo una excusa perfecta, concluyó Ángel con voz firme. En realidad, estaban ejecutando una operación mucho más grande, y Julián fue solo un peón en su plan. Después de aquella reunión con Ángel y el abogado Montalvo, un silencio extraño se apoderó de nuestra casa. No era un silencio de paz, sino el silencio de un escenario a punto de levantarse. Según las indicaciones de Ángel, teníamos que intentar que todo pareciera lo más normal posible, actuar como si solo fuéramos madre e hijo sumidos en deudas y desesperación, para no llamar la atención de esa pareja. Ángel dijo que su equipo estaba corriendo contra el tiempo, tratando de rastrear el dinero sucio antes de que pudieran lavarlo por completo y desaparecer. Cada día que pasaba era una puesta en escena. Yo seguía cocinando y limpiando la casa. Julián seguía saliendo por las mañanas y volviendo por las tardes, fingiendo que iba a trabajar, aunque en realidad se iba a la biblioteca municipal a pasar el día. Hablábamos muy poco, porque cualquier palabra podía romper la frágil máscara que intentábamos mantener. El aire en la casa era denso y tenso. Vivíamos en una trampa y al mismo tiempo éramos el señuelo. Y entonces, una mañana de viernes, mientras yo amasaba pan, Julián salió del cuarto con una expresión extraña. Había recibido un correo del banco. «Es solo un aviso de intereses, mamá», dijo, pero vi que su mano temblaba al abrir la laptop. Inició sesión en su banca en línea. No era la cuenta de su nómina, sino su cuenta de ahorros. Una cuenta que había ido juntando con esfuerzo durante más de 10 años de trabajo. Una vez me dijo en broma: «Este dinero será para cuidarte cuando seas vieja. No tendrás que preocuparte de nada, solo disfrutar de tu vejez». Era su orgullo, su futuro, la seguridad de mi hijo. Lo vi quedarse inmóvil frente a la pantalla, la espalda rígida. El silencio se alargó hasta que me puse nerviosa. «¿Qué pasa, hijo?», pregunté en voz baja. No respondió. Me acerqué, miré por encima de su hombro la pantalla. Apareció la frase «saldo disponible» y junto a ella un número que jamás olvidaré. Un número seco, frío y despiadado. 0 VNE. Julián quedó paralizado. Todo el sudor, el esfuerzo, los años de trabajo duro, los planes para el futuro, todo se había esfumado y solo quedaba ese cero indiferente. No podía creer lo que veía. Con la mano temblorosa apretó la tecla F5 del teclado. La pantalla parpadeó y se recargó. El cero seguía allí, obsesionante y burlón. Presionó F5 otra vez, como un loco, como si esa acción pudiera cambiar la cruda realidad. «No, no puede ser», balbuceó. Agarró el teléfono con urgencia y llamó al número de atención del banco. Después de unos cuantos tonos que parecieron siglos, una voz fría de una empleada contestó. Julián intentó mantener la calma y dio sus datos para verificar su identidad. «Disculpe, quisiera saber si hay algún problema con mi cuenta de ahorros. No veo el saldo». Su voz temblaba. Tras unos segundos de silencio, solo con el sonido de teclas tecleando, la empleada respondió de forma profesional. «Señor, según el sistema, la totalidad del dinero en su cuenta de ahorros fue retirado con éxito mediante una transferencia en línea a las 3:15 de la madrugada de hoy. La operación fue autenticada con un código OTP enviado al número de teléfono registrado». Julián se quedó atónito. Las 3:15 de la madrugada. El código OTP. Y entonces, un recuerdo borroso pero espantoso asaltó su mente. Hace unas semanas, Camila había tomado prestado su teléfono. «Se me acabó la batería. ¿Me prestas tu teléfono para llamar a mi mamá un momento?», había dicho con una sonrisa dulce. Solo un momento.
Un momento suficiente para instalar un software espía, un caballo de Troya en su propio teléfono, para copiar todos los mensajes, incluidos esos códigos OTP tan importantes. Se desplomó en la silla, el rostro desvanecido. El teléfono se le deslizó de las manos y cayó al suelo. Si aquella deuda fue una puñalada, esto fue el golpe final, un golpe bajo, certero, que derrumbó por completo la poca voluntad que le quedaba a mi hijo. No solo perdió dinero, perdió su futuro, su última fe en la justicia y la seguridad que había tratado de construir toda su vida para su madre. Rápidamente tomé el teléfono. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de Ángel. Mi voz se quebró cuando él contestó: «Señor Ángel, se acabó. Se llevaron todos los ahorros de Julián». Del otro lado de la línea, Ángel guardó silencio por un segundo y enseguida me tranquilizó. Su voz firme, sin una pizca de duda: «Señora Teresa, cálmese, escúcheme bien. No haga nada. No se comunique con nadie. Nuestro equipo de seguridad cibernética ya está trabajando con el banco en este momento. Rastreados la dirección IP que hizo la transacción. Quédese en casa». Una hora después, que me pareció eterna, Ángel volvió a llamar. Su voz sonaba tensa, apurada. «Señora Teresa, ya los encontramos. La transacción se hizo desde un cibercafé en Puebla. Enviamos gente allá de inmediato, pero ya habían pasado varias horas. Hay testigos que vieron a una pareja parecida a Camila y Ricardo salir a toda prisa. Sacaron todo el dinero en efectivo de un cajero que estaba cerca. Puebla, el nombre en el cuaderno. Siguieron el plan al pie de la letra. El golpe fue perfecto. No solo se llevaron el dinero del préstamo, sino también todo lo que quedaba. La última esperanza de mi hijo. Ganaron». Días después, Ángel llegó a mi casa con algo que jamás imaginé tener que ver. Era una copia de la orden de captura nacional. En el papel blanco aparecían las fotos de Camila y Ricardo, recortadas de sus documentos. Ambos sonreían, radiantes, despreocupados. Pero debajo de las fotos, en letras grandes y frías, se leía: «Criminales altamente peligrosos», seguidas de una lista de delitos: fraude organizado, lavado de dinero, apropiación indebida de bienes. Esa noche no pude dormir. Me senté en la sala oscura, mirando por la ventana hacia la calle vacía. Me levanté y caminé hasta la pared donde colgaba la foto de boda de Julián y Camila. En la imagen, ellos sonreían felices. La sonrisa de Julián era dulce, la de Camila radiante. Una mentira perfecta. Con la mano temblorosa, bajé la foto. No la tiré ni la rompí. Solo la puse de cara a la pared, ocultando la sonrisa de quien destruyó nuestras vidas. Una semana después de emitirse la orden de captura, nuestra casa quedó sumida en un silencio tenso, casi insoportable. Cada día comenzaba y terminaba con una espera que desgastaba el alma. Julián casi no hablaba. Había bajado varios kilos. Las ojeras bajo sus ojos se hacían más oscuras. Pasaba horas encerrado en su cuarto, con la mirada perdida por la ventana, como si su mente hubiera viajado a algún lugar lejano, un lugar donde no existía la traición ni el dolor. Yo tenía que mantenerme en pie, no solo por él, sino también por mí. Seguía cocinando sus platos favoritos, aunque apenas los probaba. Mientras preparaba la comida, vivía con el miedo constante de escuchar los golpes de los cobradores en la puerta. La función debía continuar. Una tarde, cuando el atardecer pintaba el cielo de rojo, sonó mi viejo teléfono. Era el número de Ángel. El corazón me dio un vuelco. Contesté enseguida. ¿Aló, Ángel? Su voz al otro lado era urgente, pero cargada de emoción contenida. «Señora Teresa, hay novedades. Las cámaras de seguridad de una gasolinera en la autopista rumbo a Acapulco los captaron hace unas horas. Usaron efectivo y documentos falsos para comprar un coche viejo, probablemente para evitar ser rastreados». Me quedé helada. Acapulco. Otra vez el nombre del cuaderno. Estaban siguiendo punto por punto su plan de fuga. Estaban cerca de la meta. Julián, sentado en la mesa, escuchó toda la conversación. Levantó la cabeza y en sus ojos, antes vacíos, brilló una chispa de desesperación final. «Se acabó de verdad, mamá», dijo con voz amarga. «Ya van camino a Acapulco.
Subirán al barco y desaparecerán con todo ese dinero. Tomé su mano helada. Sentí que mi corazón pesaba como una piedra, pero la voz enérgica de Ángel al teléfono me devolvió el aliento. Señora Teresa, no pierda la esperanza. Ellos creen que ya se libraron de nosotros, pero no saben que la red está tendida por todos lados. Hizo una pausa y su tono se volvió más serio. Y ahora tenemos que prepararnos para unos visitantes no invitados en su casa. Interceptamos sus mensajes internos. Después de que Camila y Ricardo huyeran con el dinero, los del Toro están que arden. Están perdiendo la paciencia y esta noche van a actuar. Contuve la respiración. A veces la justicia llega tarde, pero nunca olvida, señora, continuó Ángel con voz firme. Esta noche deje que todo siga su curso. Cuando lleguen, finja miedo. Haga bien su papel. Nosotros estaremos ahí. La llamada terminó. La casa volvió a sumirse en silencio, pero no era el silencio de la desesperanza, sino el de una tormenta que está por estallar. Cuando cayó la noche, una vieja camioneta, igual a las que usan los plomeros, se detuvo frente a mi casa, al otro lado de la calle. Dos hombres vestidos con uniformes de trabajo bajaron fingiendo revisar una tubería. Pero yo sabía que eran los hombres de Ángel. Otro sedán sin distintivos se estacionó discretamente al final del callejón, con las luces apagadas. Todo el vecindario estaba a oscuras, pero yo sentía muchas miradas vigilando nuestra casa. Éramos el cebo en una trampa enorme. Julián y yo estábamos en la sala, sin encender las luces, solo iluminados por el brillo tenue del televisor que pasaba un viejo programa musical. Mi corazón latía con fuerza, golpeando en el pecho. Julián me apretaba la mano. Alrededor de las 9 de la noche, el coche negro que me había perseguido en pesadillas volvió a aparecer. Se detuvo con un chirrido. La puerta se abrió de golpe. Esta vez no eran 3, sino 5 hombres los que bajaron. Al frente iba un tipo con el rostro surcado por una cicatriz, hombros anchos y mirada dura. El mismo El Martillo del que había hablado don Ernesto. Tenía una marca larga en la mejilla que lo hacía ver aún más brutal. Uno de los que lo seguían llevaba una cizalla y una barra de hierro. Estaba claro, no venían a hablar, ni siquiera tocaron el timbre. El del rostro marcado subió los escalones y metió la barra entre la puerta y el marco. El chirrido del metal raspando la madera retumbó en la noche. Julián me jaló hacia atrás, protegiéndome con su cuerpo. Mi corazón quería salirse del pecho. La puerta cedió. El cerrojo saltó. Los 5 irrumpieron con los rostros tensos, trayendo el frío de la oscuridad con ellos. «¡Se acabó el tiempo!», rugió El Martillo, con voz ronca como hierro oxidado. «Saquen sus cosas ya. Desde hoy esta casa le pertenece al jefe». Apenas terminó de hablar, todo ocurrió en un parpadeo. Las sombras se movieron por todas partes. La puerta trasera fue pateada. Los 2 plomeros entraron como relámpagos. El sedán al final del callejón encendió los faros, iluminando la entrada. De él salieron varios hombres armados. «¡Policía! Todos quietos, manos en la cabeza». Una voz potente retumbó, imponiéndose sobre los gruñidos de los matones. Ellos se quedaron helados, completamente sorprendidos. El Martillo ni siquiera alcanzó a reaccionar cuando Ángel, disfrazado de uno de sus hombres, se movió con una velocidad increíble. Con una mano sacó unas esposas que brillaron bajo la luz y con la otra aplicó una llave precisa, derribando al gigante contra el suelo con un golpe seco. El caos estalló y terminó en cuestión de segundos. Los demás agentes irrumpieron y redujeron a los otros delincuentes. Los gritos, los insultos y el sonido metálico de las esposas resonaron por toda la casa. En menos de 1 minuto, los 5 maleantes, incluido el líder agresivo, ya estaban reducidos, boca abajo en el suelo, sin rastro de la ferocidad que mostraban antes. Ángel se levantó y se sacudió el polvo del abrigo. Caminó hacia donde estábamos mi hijo y yo, todavía paralizados por lo que acababa de ocurrir. Nos miró y asintió con alivio. «Todo está bajo control, señora». Por primera vez desde que lo conocí, lo vi sonreír de verdad. Una sonrisa ligera, liberada de toda tensión. Después de aquella noche aterradora de la redada, nuestra casa poco a poco volvió a recuperar su calma habitual.
La puerta destrozada fue reemplazada por una provisional que los agentes instalaron, y su presencia en el vecindario durante los días siguientes sirvió como una especie de consuelo silencioso. El ambiente en casa se volvió menos tenso. Julián empezó a mostrar señales de vida. Ya no se quedaba encerrado en su habitación. Comenzó a limpiar la casa, a quitar el polvo acumulado por semanas, a ordenar los objetos que quedaron fuera de lugar aquella noche de caos. Parecía que el trabajo físico le ayudaba a olvidar, al menos por un momento, las heridas del alma. Lo observé y al ver su esfuerzo por recomponer nuestra vida poco a poco, sentí un calor suave en el pecho. Tal vez sí podríamos superarlo. Una tarde, mientras tendía la ropa en el patio, sonó el teléfono. Era Ángel. Pero esta vez su voz era distinta. No tenía la prisa ni la tensión del trabajo, ni el alivio posterior a una misión cumplida. Su tono era bajo, pausado y extrañamente solemne. «Señora Teresa, ¿está en casa? ¿Podría pasar un momento? Hay algo importante que debo informarle personalmente». La forma en que usó la palabra informar, en lugar de hablar, encendió en mí un presentimiento oscuro. Si era algo que no podía decir por teléfono, difícilmente sería una buena noticia. «Está bien, ven. Julián y yo estamos aquí», respondí, tratando de mantener la calma. 20 minutos después, el coche familiar de Ángel se detuvo frente a la casa. No venía solo. Lo acompañaba una joven agente de policía, impecablemente uniformada, con el rostro serio. Su presencia hizo que el ambiente se volviera aún más solemne y pesado. Ángel entró y nos saludó con un leve movimiento de cabeza. No se sentó de inmediato. En cambio, nos pidió a Julián y a mí que tomáramos asiento en la mesa del comedor. Julián se limpió las manos con un trapo y salió de la cocina, con el nerviosismo reflejado en la mirada. Nos sentamos. Nadie habló. Ángel no dio rodeos. Colocó sobre la mesa un periódico local del estado de Guerrero, edición de esa mañana. Lo empujó hacia nosotros. Mis ojos se fijaron de inmediato en una gran fotografía que ocupaba casi toda la portada. Era la imagen de una grúa sacando del mar un coche completamente destrozado, deformado, aún chorreando agua, al pie de un acantilado. El mar azul profundo y el cielo despejado contrastaban con la visión lúgubre del vehículo hecho trizas, que parecía llevar consigo una tragedia silenciosa. Un gran titular, en letras negras, cruzaba la página: «Auto cae al mar en Acapulco. Una persona muerta, otra gravemente herida». El corazón me dio un vuelco. Ángel señaló con calma una esquina de la foto, donde apenas se distinguía una parte torcida de la matrícula. «Esta placa», dijo con voz controlada, «coincide con el coche que Camila y Ricardo compraron usando documentos falsos en la gasolinera». Luego comenzó a leer el informe preliminar que su equipo había recibido de la Policía de Tránsito local, con el tono de quien relata una noticia sin emoción, aunque yo sabía que hacía un esfuerzo por mantener la serenidad. El accidente ocurrió al amanecer. Según las marcas en el lugar, el coche perdió el control en una curva peligrosa de la carretera costera, conocida por los habitantes como la Curva de la Muerte. El vehículo atravesó la valla de contención y cayó al mar desde una altura de casi 30 metros. Unas horas después, un pescador encontró a un hombre flotando inconsciente cerca de la orilla y llamó a los servicios de rescate. La joven oficial sentada al lado añadió con voz clara y firme: «El sobreviviente ha sido identificado como un hombre, Ricardo Montes. Tiene varias costillas rotas, el brazo izquierdo fracturado y una lesión grave en la cabeza, pero no está en peligro de muerte. Actualmente está siendo tratado en el hospital local bajo custodia policial. La persona fallecida fue encontrada atrapada en el asiento del copiloto. Es una mujer. Según la autopsia preliminar, no llevaba puesto el cinturón de seguridad». Cada palabra cortaba el silencio espeso de la habitación. Julián estaba allí, mirando fijamente el periódico. Su rostro no mostraba ninguna emoción. No estaba sorprendido, ni triste, ni aliviado. Solo había un vacío aterrador. Al verificar la identidad de las víctimas, concluyó Ángel, la policía local descubrió que se trataba de 2 personas con orden de captura nacional. Nos contactaron de inmediato
Empujó el periódico hacia adelante, dejando un espacio vacío sobre la mesa. Señora Julián, lamento tener que decirle esto. La mujer que murió en el accidente es Camila. No hubo llanto, no hubo gritos. Yo tampoco pude decir una palabra. Alguna vez la odié, deseé que pagara por todo el daño que causó. Pero este precio fue demasiado repentino, demasiado cruel. No sentí alivio, ni la satisfacción de la venganza. Solo un vacío helado, una extraña sensación de que un capítulo trágico de mi vida había sido arrancado de golpe, en lugar de pasar lentamente a la siguiente página. Miré por la ventana. El sol del mediodía iluminaba el pequeño jardín. Afuera, la vida continuaba. Pero dentro de esta casa, una vida que alguna vez estuvo ligada a la nuestra, aunque fuera por la mentira, había terminado para siempre. Camila estaba muerta. Murió huyendo, con el dinero robado y otro hombre a su lado. Murió por una curva y un cinturón de seguridad olvidado. ¿Será que el destino, de una forma cruel y despiadada, decidió terminar por nosotros esta amarga partida? Meses después, recibimos la citación del tribunal. Ricardo Montes, una vez recuperado lo suficiente para caminar y responder ante la justicia, tendría que comparecer para enfrentar múltiples cargos. «Mamá, ¿quieres ir?», preguntó Julián con voz serena. Lo miré a los ojos. Sabía que no era una pregunta trivial. Ambos necesitábamos un cierre. «Iremos», respondí. No para celebrar, sino para escuchar la verdad, para cerrar el pasado. El día del juicio amaneció nublado. La sala del tribunal era solemne y fría, con paredes de madera oscura y bancos silenciosos. El aire olía a ley y a sentencia. Nos sentamos en la fila reservada para las víctimas, observando en silencio. Entonces se abrió la puerta lateral. Ricardo entró escoltado por 2 guardias. Ya no era el joven arrogante y seguro que Julián había visto en las fotos. Llevaba un uniforme gris de prisionero demasiado grande y el cabello cortado al ras. Caminaba cojeando, con gestos de dolor en cada paso. Una cicatriz larga y tenue marcaba un lado de su rostro, recuerdo del accidente. Pero lo que más había cambiado eran sus ojos, antes brillantes, ahora vacíos, sin vida. Al pasar junto a nosotros, levantó la mirada, pero sus ojos se deslizaron como si no existiéramos, como si mirara al vacío. La fiscal, una mujer de mediana edad con voz firme, comenzó el interrogatorio. Al principio, Ricardo respondía con frases cortas, apenas audibles. Cabeza baja, respondía a las preguntas sobre el fraude y el lavado de dinero con simples sí o no. Admitía todos los cargos como si recitara un guión aprendido de memoria, sin una pizca de emoción. Pero entonces, la fiscal cambió de dirección. «Acusado Montes, cuéntenos qué ocurrió la noche del accidente». Esa pregunta pareció tocar una fibra sensible en él. Levantó la cabeza. Los hombros empezaron a temblar. Comenzó a hablar con una voz rota, entrecortada, como alguien que está reviviendo la peor pesadilla de su vida. Nosotros ya habíamos retirado todo el dinero», empezó con voz ronca. «Íbamos camino a un pequeño muelle en las afueras de Acapulco. Había un barco esperándonos para llevarnos al extranjero. Todo iba según el plan». «Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué el coche perdió el control?», preguntó la fiscal, manteniendo un tono calmado, pero lleno de presión. Ricardo guardó silencio por un largo momento. Bajó la cabeza. Las manos esposadas se apretaron con fuerza. Luego, para sorpresa de toda la sala, rompió a llorar. Lágrimas corrieron por su cicatriz, sollozos entrecortados, dolorosos. «El dinero, fue por el dinero», dijo entre hípidos. En el coche, empezamos a discutir por el reparto. Era demasiado dinero, nos cegó. Ella dijo que merecía el 70% porque todo había sido su idea. Dijo que yo solo era una herramienta, un empleado, que cuando ya no le sirviera, me tiraría a la basura. Levantó la cabeza, los ojos rojos mirando al vacío, como si viera el fantasma de Camila sentado frente a él. Me humilló. Dijo que me dejaría en cuanto llegáramos al muelle y que buscaría a alguien mejor. Yo perdí el control.
Le grité que había renunciado a todo por ella. Ella también gritó. La discusión se volvió cada vez más violenta. Respiró hondo, intentando recuperar la calma. En un ataque de rabia, pisé el acelerador con fuerza. Solo quería acabar con todo, alejarme de ella. No quería escuchar una palabra más. ¿Y entonces?, insistió la fiscal. La carretera estaba oscura y resbaladiza. Acababa de llover. Había una curva cerrada. La señal estaba tapada por un árbol. Yo no me fijé. Cuando me di cuenta ya era demasiado tarde. El coche perdió el control. Su voz se quebró, temblando. Solo recuerdo sus gritos, el sonido horrible del metal chocando contra las rocas, y luego esa sensación de ingravidez cuando el coche cayó por el acantilado, antes de que todo se hundiera en el agua fría y la oscuridad. ¿Y cómo logró salir? Yo no lo sé. Supongo que fue suerte. El cinturón de seguridad se soltó solo tras el impacto. Entré en pánico, empujé la puerta y nadé hacia la superficie. Miré atrás, pero el coche se hundió demasiado rápido, solo quedaron burbujas. Después no recuerdo nada hasta despertar en el bote de un pescador. Julián, sentado a mi lado, apretaba con fuerza mi mano. El testimonio de Ricardo confirmó lo que decía el informe policial. Camila no llevaba el cinturón de seguridad. Tal vez, en medio de la fuerte discusión, se lo quitó para girarse hacia él. Un gesto impulsivo en un momento de ira que le costó demasiado caro. El juicio terminó poco después. El juez dictó sentencia. Ricardo Montes recibió 15 años de prisión por los delitos de fraude organizado, lavado de dinero y homicidio involuntario por conducción imprudente. Cuando los guardias lo llevaron frente a nuestro banco, esta vez miró directamente a mi hijo y a mí. En sus ojos no vi arrepentimiento por lo que le hizo a mi familia. Solo vi el vacío infinito de un hombre que lo había perdido todo: la libertad, el dinero y a la mujer con la que había caído en desgracia. Al salir del tribunal, Julián y yo no dijimos palabra alguna. El sol empezaba a asomar entre las nubes grises, pero nuestros corazones seguían pesados. No hay alegría en la victoria, no hay satisfacción en la venganza, solo una profunda tristeza que se cuela en el alma. Tristeza por una vida que se destruyó a sí misma por la avaricia. Tristeza por el amor ciego de mi hijo, que fue usado de la manera más cruel. Y tristeza por todo lo que se perdió para siempre, aquello que ya nunca podrá recuperarse. Un año pasó tan rápido como un parpadeo. Al salir del tribunal aquel día, pensé que los fantasmas del pasado seguirían persiguiéndonos por mucho tiempo. Pero la vida, al igual que la harina, tiene una manera maravillosa de sanar y volver a levantarse. Nuestra casa ya no es fría, ni huele a miedo ni a lágrimas. En su lugar, siempre hay calidez y aroma. El olor a mantequilla derretida mezclado con vainilla, el pan dorado recién horneado, el chocolate dulce que se esparce por todas las habitaciones y se cuela en cada rincón, ahuyentando los recuerdos oscuros de antaño. Después del juicio, Julián completó el trámite de divorcio unilateral con alguien que ya no estaba en este mundo. Fue un procedimiento extraño, pero necesario para liberarlo del último lazo legal. No volvió a su antiguo trabajo. Decidió mudarse definitivamente conmigo. «Ya no quiero dejarte sola, mamá», dijo simplemente. La enorme deuda, después de que la banda de El Toro fue desmantelada, fue anulada gracias a la ayuda del abogado Montalvo, debido a la naturaleza fraudulenta del contrato. Con la pequeña compensación que el tribunal obligó a Ricardo a pagar, tras liquidar todos sus bienes restantes, convertimos nuestra vieja sala en una pequeña y acogedora panadería. La llamamos La Esperanza. Yo me encargo de la cocina, reviviendo las recetas tradicionales que mi madre me enseñó. Mis manos envejecidas volvieron a encontrar la alegría en medir, amasar y crear dulces llenos de amor. Julián, con la agilidad de su juventud, aprendió por sí mismo a tomar fotografías, escribir anuncios y encargarse del marketing en línea. La laptop que antes reveló verdades dolorosas, ahora es la herramienta de trabajo de mi hijo. A veces lo veo con su viejo casco, montado en su motocicleta destartalada, repartiendo pasteles por el vecindario. Y lo más importante, volvió a sonreír. No con esa sonrisa forzada de antes,
sino con una sonrisa amable, cálida y sincera, como solía hacerlo. En la pared color crema detrás del mostrador, junto a los pasteles recién salidos del horno, tenemos enmarcado un pequeño recorte de periódico local. El titular dice: el agente Ángel Moreno y su equipo son condecorados por su destacado desempeño en el operativo que desmanteló la red de préstamos ilegales El Toro. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay personas buenas luchando en silencio por la justicia. De vez en cuando, Ángel viene a visitarnos los fines de semana. Ya no luce como un matón ni como un policía infiltrado bajo tensión. Lleva camiseta, jeans y llega con su esposa y sus 2 hijos pequeños, que charlan felices mientras compran pan. Siempre lleva un pastel de huevo salado, el más vendido del local, y les dice a su esposa e hijos: el pastel de Doña Teresa es el mejor de la ciudad. Su sonrisa en esos momentos es tan tranquila, sin rastro alguno de la gente implacable que alguna vez fue. Don Ernesto ahora se ha convertido en un amigo entrañable, alguien indispensable. Cada tarde, después de cerrar la panadería, él viene con su viejo mazo de cartas. Nos sentamos en el porche, tomamos té de manzanilla y jugamos algunas partidas. Me cuenta historias de su juventud como policía, los casos extraños que resolvió. Yo, por mi parte, le hablo de las nuevas recetas que estoy probando. Su compañía ha llenado los silencios de mi vida. Nuestra existencia ahora es sencilla. Ya no hay sobresaltos, ni noches sin dormir por el miedo. Solo el sonido constante de la batidora cada mañana, el timbre del teléfono anunciando nuevos pedidos y las risas de los clientes de siempre. A veces pienso en Camila, no con odio, sino con una tristeza suave. Tristeza por una joven que eligió el camino equivocado, dejando que la ambición lo destruyera todo. Una tarde, mientras los últimos rayos del sol teñían de dorado la panadería, Julián y yo estábamos limpiando. De pronto se detuvo, me miró con ojos llenos de emoción y dijo: «Mamá, lo siento, y gracias por todo». Yo sabía a qué se refería. Era una disculpa por su ceguera, por haber estado a punto de llevar a la familia al borde del abismo. Y un agradecimiento porque nunca lo abandoné, porque me quedé a su lado hasta que pudo levantarse. Dejé el trapo, caminé hacia él y abracé a mi hijo, ya todo un hombre. Era mucho más alto que yo. Mis brazos solo alcanzaban a rodear la mitad de su cuerpo, pero igual le di unas palmaditas en la espalda como cuando era niño. «Ya pasó, hijo mío», susurré. «Todos nos equivocamos alguna vez. Lo importante es reconocerlo, enfrentarlo y levantarnos juntos». La cicatriz en el alma quizá nunca desaparezca del todo. Seguirá ahí como parte de nuestra historia. Pero ya no duele, ya no quema. Solo es un recordatorio silencioso de que después de la tormenta más feroz, la calma siempre regresa, simple y dulce como una tanda de pan recién horneado, impregnada del aroma de la esperanza. A esta edad, he comprendido que la justicia no siempre viene de un juez o de la policía, sino del valor y la compasión de las personas. Hay heridas que no se curan con venganza, sino solo al aprender a soltar. La vida me enseñó que quien hace el mal, tarde o temprano, paga las consecuencias, sin que uno tenga que intervenir. Lo que realmente importa es proteger lo que queda, la familia, la fe y la paz interior. Ya no guardo rencor hacia Camila. Su muerte fue un final lo bastante amargo. En lugar de mirar atrás con odio, prefiero mirar hacia adelante con compasión, porque al final, solo cuando uno aprende a perdonar, encuentra la verdadera libertad. La historia que acabas de escuchar ha cambiado los nombres y lugares para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y reflexione. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Me pregunto sinceramente, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Callarías para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una luz que guíe el camino de otros. Dios siempre bendice, y creo firmemente que la valentía nos llevará a días mejores. Por ahora, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.